Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y como siempre, saludamos a sus mercedes. Bienvenidos a su podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su guía a través de este viaje y les contaré acerca de batallas, personajes y eventos históricos que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Cabe destacar que aquí no glorificamos la guerra de ningún modo ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. Hoy, 1 de julio, pero de hace 501 años, ocurrió la primera derrota de las fuerzas españolas al mando de Hernán Cortés, que habían puesto pie en lo que hoy es México para conquistar todas aquellas tierras ricas en minerales, recursos naturales y humanos que ayudarían a hacer de España una de las más grandes potencias económicas y militares entre los años 1500 y 1800. No importó que estuviesen mejor armados, que habían traído con ellos virus y enfermedades que los nativos de Mesoamérica no poseían defensas naturales para contrarrestarlos. Ni tampoco importaron sus palabras bonitas o la religión que habían traído con ellos para dominar a los pobladores de México, pues estos lograron infligirles una derrota de la que por poco y no se recuperarían. Hoy hablaremos de aquel episodio del cual solo se escuchan ecos en nuestro país y donde la historia se confunde con el mito y las leyendas. Y en este podcast pensamos que este episodio en particular debería de ser conocido como cualquier otra batalla de gran importancia en la historia moderna del hombre. Esto es Crónicas de Guerra. La conquista de México no solo se fraguó por Hernán Cortés y sus soldados españoles, armados con arcabuces y enfundados en armaduras de acero. Para entender el contexto histórico que hizo posible la batalla de la Noche Triste y sus consecuencias, hay que ir a los orígenes del conflicto. Cristóbal Colón, o Cristoforo Colombo, como era su nombre en italiano, porque este tipo era italiano, llegó al continente americano en el año de 1492, llegando a las islas de las Bahamas. Como ya todos lo sabemos, el muy tonto, por no decir otra cosa, pensó que había llegado a las Indias, o sea, a Asia. Y como también todos lo sabemos, él no descubrió el continente americano, pues ya había pobladores viviendo aquí desde hacía miles de años. Tampoco fue el primer europeo en llegar desde el otro lado del Atlántico, pues los vikingos llegaron siglos antes. Así que todo lo que hizo el bobo de Cristóforo Colombo fue llegar y joderles la vida a los nativos americanos, pues cuando la corona española le dio el puesto de virrey y gobernador de las, entre comillas, nuevas tierras, se reportó por Francisco Bobadilla, que lo sustituyó después como virrey y gobernador, que Colón y sus dos hermanos de nombre Bartolomé y Diego usaban la tortura y la mutilación contra propios extraños para gobernar sus nuevas tierras conquistadas durante 7 años de mandato, y también se reportó cómo, entre comillas, controló un descontento de nativos americanos, ordenando represiones brutales, asesinatos y desmembramientos públicos para desincentivar cualquier otra posible sublevación. ¿Lo ven? De nuevo, la historia sesgada que nos han enseñado en la escuela. A nuestra generación nos enseñaron que Cristóbal Colón era el héroe. ¿Pueden creer que hasta un día festivo tenía este tipejo hace como 20 años? Pero bueno, no estamos aquí para hablar exclusivamente del genocida de Cristóbal Colón. Hay más genocidas de los que podemos hablar. Después de saber que había vastas tierras sin un dueño europeo o una fuerza militar que pudiera hacerles frente para detener sus apetitos conquistadores como los había en África o Asia, la corona española sabía que debía de apoderarse de todo aquello antes que sus competidores ingleses, alemanes, holandeses, portugueses y franceses. Si querían convertirse en una potencia militar y económica mundial, debían moverse rápido y actuar sin alguna duda. Y así nos adelantamos hasta el año 1511, cuando Hernán Cortés
fue llamado a conquistar la isla de Cuba para la corona española y derrotar, cristianizar y esclavizar a los nativos americanos que vivían allí. Tras su victoria, Diego Velázquez, el primer gobernador cubano, lo acusó de conspirar en su contra y lo metió al tambo algunos días, pero después fue liberado por falta de pruebas. Cortés entonces procedió a casarse con la cuñada del propio Diego Velázquez, tal vez para ser parte de la familia y estar más seguro, y después le fue confiada una expedición a las costas del actual Yucatán, en lo que hoy es México, en la que debía solo explorar y, si se podía, establecer algo de comercio, pero de nuevo la desconfianza de Diego Velázquez regresó a su corazón, comenzándole a hablar por las noches, pues al parecer su bufón de nombre Cervantes el Loco fue quien le metió aquella cosquilla. Pero siendo sinceros, ¿quién le hace caso a un pinche bufón cuya única chamba es hacerte reír? Velázquez quitó a Cortés del mando de aquella misión y colocó a un nuevo responsable, pero Cortés, temiendo que lo metieran de nuevo en el tambo y hasta lo mataran, hizo preparativos rápidos, mató al nuevo capitán de la expedición, juntó para su causa a más de 530 soldados españoles, 30 ballesteros, 2 arcabuceros, 16 caballos, unos 10 perros de guerra, que si no los conocen son como mastines los desgraciados, y un puñado de cañones y más de 100 esclavos africanos y cubanos, y zarpó rápido y tendido a Yucatán el 18 de noviembre de 1518. Ya en tierra mexicana, Cortés y sus hombres se encontraron con una situación particular. Los pueblos mayas de la península estaban fragmentados, pues la ciudad de Mayapán, sede de la Confederación de Gobernantes de Chichén Itzá y Uxmal, había caído años atrás. Así que Yucatán estaba dividido en 16 pequeños estados, en constante conflicto los unos con los otros. Y Cortés, con ganas de hacer amigos y crear lazos duraderos, les ordenó que los ciudadanos de Ecab, uno de aquellos estados, dejaran de adorar a sus dioses paganos y comenzaran a adorar al dios católico, para después destruir todos los ídolos mayas y colocar en su lugar a la Virgen María. Ya saben, lo típico de la cristianización y colonización de un país por parte de potencias europeas, colonos güeritos haciendo cosas de colonos güeritos. Y aquí Cortés encontró y adoptó entre sus filas a un sacerdote español que se había perdido entre los nativos años atrás y sabía un poco de maya, Jerónimo de Aguilar. El conquistador español pronto se dio cuenta de que el lenguaje era un arma más efectiva para su misión que los arcabuces o las balas de cañón. Podía establecer ahora una especie de diplomacia con los nativos americanos. ¿Cómo dicen? ¿Palabra mata espadita? Así que pronto Cortés y sus tropas españolas se subieron de nuevo a su embarcación y comenzaron a navegar hacia el oeste, siempre teniendo a la costa cerca de ellos. De ese modo llegaron a la ciudad de Potonchán, en la actual Tabasco, habitada por mayas chontales, que les ofrecieron agua y alimento, mas no paso a su ciudad. Y Cortés, de nuevo haciendo gala de habilidades sociales extraordinarias para cimentar amistades en tierra ajena, ordenó un ataque a la ciudad desde 2 flancos. Ya sé por qué Tulio y Miguel le temían tanto en la película de El Dorado. Mi tripulación fue elegida con el cuidado de los discípulos de Cristo, así que no toleraré polizones. Y regresando a lo que estábamos, la ciudad cayó rápidamente después de haberse derramado la sangre de los pocos menos de 400 hombres que se encontraban allí. Los españoles entraron a la ciudad, donde buscaron casa por casa en busca de tesoros, pero no hallaron más que maíz y algunas aves de corral. Cortés entonces tomó el templo de aquel pueblo para pasar la noche y los españoles durmieron a pierna suelta, pues los sobrevivientes no se atrevieron a hacerles nada, temerosos de desatar de nuevo su furia. Y fue aquí donde los demás pueblos mayas chontales les hicieron ofrendas para mantenerlos calmados y de buenas, entre los que se encontraban 20 mujeres a las cuales bautizaron y les pusieron nombres europeos, y entre esas mujeres estaba Marina, o mejor conocida como la Malinche, que se convertiría en una herramienta crucial que Cortés usaría con inteligencia para conquistar México, pues además de hablar maya y náhuatl, aprendió el castellano rápidamente, sabía de las costumbres ordinarias y religiosas de los muchos pueblos que habitaban el país, se convirtió en asesora, traductora y concubina de Cortés. Hernán Suertudote se rayó con paquete completo.
Cortés y sus hombres permanecieron en Tabasco hasta el 12 de abril del año 1519, con intenciones de dirigirse hacia Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica, el pueblo más poderoso de aquel entonces, y dejó a un puñado de soldados en la región para mantener el control español, pero lo que no sabían es que habían traído consigo un arma más letal que las lanzas, espadas y mosquetes, la viruela. Esta se encargaría de matar a casi el 97% de la población de aquella región en los siguientes años, acelerando de esta manera el proceso de conquista española. Ahora dejemos a Cortés a un lado y viajemos a Tenochtitlan para conocer a los mexicas. Tal vez los españoles fueron los que orquestaron toda la conquista de México y los que unieron las piezas para que esto se diera, pero los mexicas fueron los creadores de su propia destrucción. Su imperio estaba fundado en sangre y cadáveres, y el karma es severo. Karma, chameleon. You come and go. Sé que sueno muy crítico y toda la cosa, pero pronto se darán cuenta del porqué de esta aseveración. Los mexicas eran un pueblo poderoso, tanto en lo económico como en lo militar, y fue esto último lo que aprovecharon a su favor para construir su imperio en tan solo 200 años, sobre las espaldas de sus vecinos y enemigos. Y finalmente, ¿qué imperio no se construye a las malas? Cuenta la leyenda que los mexicas antes se hacían llamar aztecas y salieron caminando de Aztlán como nómadas entre los años 800 y 1100, y su peregrinaje duró varios siglos. Algunos estudiosos claman como el lugar de origen de los pueblos nahuas, entre los que se encuentran los mexicas, algún punto cerca del valle inferior del río Colorado, en lo que ahora es la frontera de México y los Estados Unidos, y su ciudad de Aztlán lo ubican cerca de la desembocadura del río San Pedro, en lo que ahora es Nayarit. Después de un largo andar, primero se establecieron en Coatepec, cerca de la ciudad de Tula, en 1163. Pero estos aztecas eran bravos y surgió una disputa entre ellos. Algunos querían quedarse y otros irse. Ambos bandos lucharon y los vencedores se llamaron a sí mismos mexicas, hijos de México. De allí vagaron por Tula, Zumpango, Cuautitlán y Ecatepec, viviendo solo por poco tiempo en aquellos lugares. Cabe destacar que los mexicas también eran adeptos a este tipo de vida nómada, no solo por gusto, sino porque los pueblos que ya estaban establecidos en aquellos lugares no los querían como vecinos, pues los mexicas eran peleoneros, pendencieros, violentos y practicaban formas crueles de sacrificios humanos para ofrecérselos a sus dioses, y también tenían la bonita costumbre de robarse a las mujeres casadas. Los vecinos que nadie quiere tener, y tú que te quejas de que tu vecino pone reggaetón a las 8 de la mañana en sábado, con una bocina que sacó a pagos en Electra. Ah, qué música tan espantosa. En fin, después de muchos años de andar vagando allí como el loco Abreu por todo el mundo, llegaron al Valle de México, donde fueron mal recibidos por los habitantes de aquel lugar, pues los mexicas, además de todas las cosas feas que eran, también eran pobres y atrasados, pues irónicamente uno no avanza en la vida en una vida nómada, y los hicieron ocupar una zona pantanosa al oeste del lago de Texcoco, rodeados por enemigos poderosos que les exigían tributo. Tal vez por esto los mexicas se convirtieron en todo aquello que juraron destruir. Se hicieron tan crueles como los señores que los ningunearon. Entre aquellos islotes rodeados de agua y lodo, fundaron Tenochtitlan, la capital prometida por sus dioses. Cualquier parecido a la historia de los judíos es mera coincidencia, con todo y el volverse crueles y malvados con sus vecinos. Los mexicas, ya bien asentados, estaban bajo el constante sometimiento a los señores de Azcapotzalco, sus vecinos más fuertes y poderosos, fungiendo como sus mercenarios en decenas de conflictos con otros pueblos del Valle de México. Pero lo que tenía que pasar, pasó, y por los años de 1430 los mexicas ya se las sabían de todas, y habían adoptado los avances tecnológicos de sus vecinos, y ahora eran igual de poderosos que ellos. Volvemos a encontrarnos. El círculo está completo. Cuando te dejé yo era el alumno, ahora soy el maestro. Así que decidieron atacar a los señores de Azcapotzalco y los derrotaron después de una cruenta batalla, y así iniciaron su ascenso a la grandeza, y en tan solo 70 años lograron levantar su imperio a base de sangre y tributos. Construyeron su ciudad sobre chinampas, o sea, islas artificiales, donde cultivaban frutas, verduras y flores, y criaron aves domésticas. Levantaron calzadas para unir a Tenochtitlan con tierra firme, construyeron acueductos para el agua potable, excavaron canales
túneles para transportar mercancía y personas, y levantaron pirámides y templos que se levantaban orgullosos para dominar todo el Valle de México. Era una de las ciudades más maravillosas y magníficas de su época, y eso por supuesto comparándola con ciudades europeas, que no tenían nada que presumirle a la capital del Imperio Mexica. Este se extendió por sobre los actuales estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, el Estado de México, Morelos, gran parte de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y también parte de Guatemala. Pero aquí también viene la parte mala. Estos mexicas no dejaron jamás de ser esos vecinos pendencieros y que ponen reggaetón a las 8 de la mañana los sábados. A menudo organizaban las llamadas guerras floridas, que su gran propósito no era tomar más tierras o riquezas, sino prisioneros, y estos prisioneros iban a parar a las manos de un sacerdote para ser sacrificados. Por esa razón, Moctezuma, tlatoani mexica, jamás conquistó a Tlaxcala, pues si lo hacía, los tlaxcaltecas tendrían que pagar tributo, pasando a ser un estado clientelar, y los mexicas ya no podrían usar las guerras floridas contra ellos, y se les acabaría su sustento de prisioneros para sacrificio. Y esa parte sumamente mala y oscura, sumémosle lo normal de los imperios, impuestos y tributos que les exigían a sus vecinos. Ciertamente los mexicas no eran amados por los demás pueblos, sino todo lo contrario. Y es aquí donde Hernán Cortés y Moctezuma cruzaron sus caminos. El tlatoani mexica tenía espías que le informaron de la presencia de extraños hombres barbados y con pieles blancas en las costas de Veracruz, que montaban una especie de ciervos y que tenían palos que emitían destellos y ruidos que jamás habían escuchado, y también tenían animales negros que lanzaban piedras desde sus entrañas y que eran capaces de destruir cerros. Y Moctezuma, generalmente de carácter fuerte y decidido, por primera vez no supo bien qué hacer, así que lo que se le ocurrió fue enviar mensajeros con regalos para los españoles, pidiéndole que mejor se quedaran allí y no fueran a fastidiar como visitas indeseadas. Pero en una de estas reuniones, Cortés hizo una pregunta que suele ser el origen de las desgracias, el origen de la guerra entre los pueblos, el origen de un derramamiento de sangre salvaje y brutal. Y este tío Moctezuma, que suena muy guay, tiene mucho oro, y pues el otro pedazo de idiota contestó afirmativamente para hacer quedar bien a su majestad. Ya ustedes se imaginarán el resto. Cortés y sus hombres hasta ese momento decidieron permanecer en Veracruz algunos días, y Moctezuma seguía dudando qué hacer con esos hombres extraños. ¿Debía matarlos? ¿Debía de aliarse con ellos? ¿Cuáles eran sus propósitos? ¿Por qué Cortés le decía tío si ni siquiera estaban emparentados? Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, continuamente abogaba por la idea de que estos hombres eran ladrones, delincuentes, y no debían de confiar en ellos. Incluso le dijo: no permitas entrar a tu casa a alguien que puede echarte de ella. Palabras proféticas que Moctezuma ignoró. En Veracruz, Cortés se entrevistó con el jefe totonaca en la ciudad de Zempoala, y este último, harto de los mexicas, le dijo que debían pagar tributo anual al imperio de Moctezuma. También le contó sobre las guerras floridas y que conocía a otros señores de otros pueblos como Texcoco, Cholula y Tlaxcala que odiaban a Moctezuma y a sus amos mexicas, y que si los españoles marchaban hacia Tenochtitlan, ellos se le unirían sin pensarlo. Y lo que ellos no sabían es que estaban cambiando a un amo mexica por un amo español, pero ¿quién hubiera podido culparlos? Esta propuesta hizo que a Cortés se le iluminaran esos ojitos de conquistador europeo. Hasta ese momento había estado en México solo por algo de tierra y algo de oro para enriquecerse a sí mismo y ganar algo de prestigio, pero ahora había una oportunidad real de conquistar todas aquellas tierras para España y de esa forma ganarse un lugar en la historia y también mucho oro. Pero antes tenía que resolver otros pendientes. Aún estaba el hecho de que había huido de Cuba a pesar de las órdenes de Diego Velázquez, pues no solo estaba explorando y medio comerciando, ahora él estaba conquistando. Tenía un precio sobre su cabeza y el gobernador de Cuba pronto reclamaría su sangre. Así que Cortés y sus hombres ahí medio fundaron la primer ciudad española en tierra mexicana, Villarrica de la Veracruz. Un consejo de la nueva ciudad se formó y Cortés se presentó ante ellos. Allí se anunció que su misión de explorar y hacer comercio estaba terminada y había sido exitosa, así que ya no estaba a cargo de aquella expedición. Hasta aquí todo bien, pero de inmediato el consejo nombró a Hernán Cortés capitán de los ejércitos de su majestad.
Tácticas de abogados mañosos y colmilludos, diría yo, pero tácticas que le sirvieron para hacer lo que quería hacer, al menos por un tiempo extra, y si lograba conquistar México de forma rápida, sus delitos serían olvidados por la corona y él sería famoso, millonario y guapo. Bueno, esto último no. Cortés pronto emprendió el viaje hacia Tenochtitlan a la cabeza de su ejército, pero antes hizo una visita a Tlaxcala, y estos no lo recibieron con los brazos abiertos como él hubiese esperado. Los primeros encuentros con los tlaxcaltecas fueron violentos, y los españoles eran constantemente atacados por tlaxcaltecas y otomíes. En estas batallas, muchos de sus soldados y caballos murieron, y Cortés se dio cuenta rápidamente de que esto no le ayudaría a conquistar Tenochtitlan, pues a pesar de matar a cientos o miles de enemigos, no parecían acabarse, y cada baja que los españoles sufrían no había forma de poderse reemplazar, así que en lugar de darse en la torre, ambos bandos se sentaron a hablar. Les digo que el lenguaje y el entendimiento de las partes en la conquista fueron fundamentales. Los tlaxcaltecas se dieron cuenta de que ellos y aquellos hombres blancos y barbados tenían a un enemigo en común, el Imperio Mexica. Así que el 23 de septiembre de 1519 Cortés entró a la ciudad de Tlaxcala para hacer oficial la alianza y después emprendió el camino de nuevo a Tenochtitlan al mando de un ejército compuesto con un 5% de españoles y todo lo demás aliados tlaxcaltecas y otomíes. Por si pensás que los españoles habían podido conquistar solos a los mexicas, ellos eran solo una pequeña fracción de su ejército. Durante el camino, los mensajeros de Moctezuma no dejaban de llegar trayendo consigo más regalos y más oro, diciéndole a Cortés que estos tlaxcaltecas no eran de fiar y que si al final decidían venir con ellos, mejor ni se acercaran a Tenochtitlan. Pero Cortés ignoró todo esto y marchó hacia la ciudad de Cholula, aliado de los mexicas, donde se albergaba la estructura piramidal más grande en el mundo, Tlachihuatepetl, donde solían hacerse peregrinajes religiosos desde todo México. Los señores de Cholula recibieron a este ejército de buena manera, pero Cortés, bien paranoico, comenzó a sospechar de ellos, pensando que habían elaborado un plan para matarlos a todos ellos y quedar bien con Moctezuma, así que les pidió a los señores de Cholula asistir a una reunioncilla de cuates en el templo de Quetzalcóatl, y ya todos estaban bien contentos y platicando dentro del palacio central, pero de repente los españoles cerraron las puertas y Cortés los acusó de haberlos traicionado, y por las leyes españolas debían morir, y eso hizo. Los soldados españoles comenzaron a masacrar a todo aquel noble de Cholula que estuviese en el templo, pero pronto esa matanza continuó en las calles. Después de 2 días de saqueo, pillaje, muerte, violaciones y destrucción por parte de los españoles, en las calles y en las casas yacían muertos más de 3,000 ciudadanos de Cholula. Los que sobrevivieron fueron apresados y enviados a los tlaxcaltecas para ser sacrificados. También los tlaxcaltecas se convirtieron en todo aquello que juraron destruir. Y así, el 8 de noviembre de 1519, Cortés y sus huestes llegaron a Tenochtitlan. Arcabuceros, ballesteros, hombres con armaduras brillantes y a lomos de caballos, así como soldados tlaxcaltecas con caras pintadas, cruzaron la calzada principal que unía la capital mexica con tierra firme. Y Moctezuma, como todo un idiota, a pesar de los eventos de Cholula, decidió encontrarse con Cortés en esta calzada, diciendo que debía ser educado con sus invitados según la tradición mexica de la hospitalidad. Este encuentro cambió entonces todo el curso de la historia mundial para siempre. A los españoles y a sus aliados se les dio hospedaje en un palacio que era del propio Moctezuma, el palacio de Axayacatl, y durante días los europeos dieron tours guiados por la ciudad de Tenochtitlan, que les causó un profundo asombro, tanto por las riquezas de su arquitectura como por el avance tecnológico de sus acueductos y sus chinampas, y la magnificencia de sus templos y pirámides. Pero pronto esa misma vocecita paranoica que asoló a Cortés en Cholula comenzó a hablarle de nuevo, pues sabía que los mexicas podían matarlos a todos ellos mientras dormían y cortar todo contacto con tierra firme al quitar las calzadas de madera. Para mí que a Hernán Cortés le gustaba comer de esos brownies de chocolate mágicos, por eso estaba tan paranoico, y entonces decidió hacer lo mismo con Moctezuma que con los nobles de Cholula. El 14 de noviembre, Cortés y Moctezuma se reunieron como normalmente lo hacían para discutir de lo que un conquistador español y un tlatoani mexica pudiesen discutir, pero en esta ocasión el español había traído consigo a 30 soldados bien armados. Para no perder esa bonita costumbre, Cortés acusó a Moctezuma de traicionarlo, pero estaba dispuesto a perdonarlo si lo acompañaba voluntariamente a la de a fuerzas al palacio de Axayacatl, y si emitía algún ruido sería eliminado.
Así que a Tlatoani no le quedó de otra más que acompañarlos, usando su litera que cargaban sus súbditos, para después ser prisionero de Cortés y desde ese estado de no poder hablar o decir algo, dirigir a su imperio. Se había convertido en un rehén de Cortés, pero ni así el Tlatoani sacó al tigre que llevaba dentro y prefirió permanecer de ese modo, pero su pueblo no era igual de tibio que el Tlatoani y pronto comenzó a ponerse nervioso y en alerta. Y al mismo tiempo a Cortés le había llegado la noticia del avistamiento de una embarcación española cerca de Veracruz. Diego Velázquez, gobernador de Cuba, había enviado a Pánfilo de Narváez para capturar a Cortés y llevarlo ante su justicia o matarlo si no cooperaba. Así que en un movimiento de lo más tonto, Cortés se llevó a sus hombres más capaces y confiables con él para enfrentar en batalla a Pánfilo de Narváez y dejó en Tenochtitlan a sus hombres menos confiables al mando de Pedro de Alvarado para asegurarse de que todo continuara en orden. Y eso es como haber dejado a un niño de 6 años a cargo de la operación de un parque de diversiones. No lo va a cuidar obviamente, solo va a estar subiéndose a los juegos. A él le va a importar poco si sucede algo, él está ahí para divertirse. O también es como dejar a un alcohólico en una licorería y decirle, ay, me cuidas el changarro. Pues, ¿qué crees que va a pasar, idiota? Y para dejar todo mal y de malas, también se llevó a la Malinche. O sea, hace que Pedro de Alvarado no tenía ni puñetera manera de comunicarse con nadie de Tenochtitlan. Vaya planecito te has liado, Cortés. Esperemos que no te salga el chirrión por el palito. Y como la ley de Murphy, si algo puede salir mal, va a salir mal. Y el pueblo mexica pronto se dio cuenta de que esos mugrosos y apestosos españoles que no les gustaba bañarse no eran de fiar y tampoco eran bienvenidos en su ciudad. Y la paranoia pronto asoló a Pedro de Alvarado, que tal vez se comió los brownies mágicos de Cortés y pronto se encontró a sí mismo tomando prisioneros mexicas y torturándolos para sacarles información. Pero ¿qué información les va a sacar si el imbécil no hablaba náhuatl? Y los mexicas no hablaban castellano, y finalmente Pedro de Alvarado pensó que su vida estaba en peligro y que los mexicas tramaban algo y hasta los sacrificarían si tenían la oportunidad. Y así llegó la noche en que se celebraría el festín de Toxocatl, dedicado a la diosa Tezcatlipoca. Los sacerdotes ofrecieron sacrificios y ofrendas, y un ambiente festivo llenó a la ciudad con alegría. La música de flautas y tambores se escuchaba en cada rincón, danzantes ataviados con plumas comenzaron a bailar frenéticamente y todo el mundo estaba muy contento. Pedro de Alvarado y sus hombres entraron al templo donde se concentraba la mayor algarabía y bloquearon las entradas y salidas. Entonces de Alvarado gritó, ¡que mueran todos ellos, tío! Y la masacre comenzó. Las espadas españolas se cansaron de beber sangre mexica. Más de 3,000 personas murieron en el templo y como en Cholula, la matanza continuó en las calles de Tenochtitlan. Gran parte de la nobleza mexica murió aquella noche, pero el pueblo mexica pronto se organizó y planeó un contraataque que golpeó a los españoles con fuerza. Pero Pedro de Alvarado tenía un as bajo su manga, obligó a Moctezuma a salir y a dar la cara a su pueblo y este con toda tibieza pidió un cese de hostilidades. De algún modo el pueblo mexica obedeció y comenzaron a llorar a sus muertos, mientras los españoles se parapetaron en su palacio. Mientras tanto, Cortés había conseguido derrotar a Pánfilo de Narváez y amasó a sus soldados para su propia causa, incrementando sus filas. De regreso en Tenochtitlan, encontró las calles vacías y silenciosas. Pronto se entrevistó con el cobarde Pedro de Alvarado y se enteró de lo sucedido, suponiendo que este güey contó su versión de la historia y no lo que sucedió en realidad. Cortés, sus hombres y sus aliados tlaxcaltecas pronto se encontraron bajo ataque si asomaban sus caras a la calle. Estaban sitiados en el palacio dentro de la ciudad. Los mexicas ahora seguían a Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, pues este último era un tibio de lo peor y tenía tole en la sangre. Cortés intentó lo mismo que Pedro de Alvarado, exhibiendo a un Tlatoani para bajar los ánimos de su pueblo, pero los mismos mexicas mataron a pedradas a su emperador, o al menos esa es la versión oficial, la versión de los vencedores, de los españoles. Tal vez al ver que la utilidad de Moctezuma ya se había agotado, Cortés decidió despacharlo sin más, y yo digo que es lo más posible, y lo más probable. Tras varios días de encierro obligatorio y al mirar por las ventanas de su palacio, los españoles pronto notaron que los mexicas no luchaban en la noche, así que en la madrugada lluviosa del 1 de julio de 1520, los españoles decidieron salir calladitos y dando pasitos cortos como si fuesen rateros. Bueno, es que si eran rateros. Como los mexicas habían quitado las calzadas de madera que conectaban a la ciudad con tierra firme, Cortés ordenó que se construyera un puente provisional de madera para cruzar el lago.
y con el abrigo de la oscuridad a su favor, muchos españoles y tlaxcaltecas ya se encontraban cruzando el puente provisional antes de ser descubiertos por algún mexica abusado que seguramente estaba persiguiendo al carrito de los elotes, y por eso pudo descubrirlos. Los tambores mexicas resonaron por todos lados, y pronto un enjambre de guerreros mexicas emergió abordando canoas para atacar a los españoles y a sus aliados tlaxcaltecas que cruzaban ya el puente, y estos cayeron en un pánico que los obligaba a correr a toda velocidad. Tras unos instantes, los mexicas lograron destruir este puente cuando aún muchos enemigos estaban sobre él cruzándolo. La mitad de las fuerzas de Cortés cayeron y fueron sumergidas en las aguas del lago de Texcoco, y muchos de ellos, cargados con grandes bolsas de oro que decidieron no soltar, así como muchos caballos, murieron ahogados. Su ambición desmedida fue su verdugo. También se perdieron los cañones bajo el agua. Los que aún sobrevivían dejaron todo atrás para no seguirles en la muerte. El mismo Cortés había caído al agua, pero milagrosamente para él fue rescatado por sus hombres. Algunos sobrevivientes lograron llegar a tierra firme, empapados y jadeando por aire, pero finalmente estaban con vida. Cortés había perdido alrededor de 3/4 partes de su ejército en una sola noche, unos 600 españoles y miles de aliados tlaxcaltecas, así como gran parte de su botín en oro y demás piedras preciosas. Había sido la primer derrota que sufría en su campaña de conquista, una de la que parecía que no se recuperaría jamás. Según cuenta la leyenda, Cortés, al ver que no había más sobrevivientes, rompió en llanto. Otros dicen que se recargó en un gran ahuehuete que todavía se encuentra en Tacuba y allí lloró como un niño pequeño. ¡Hostias, tío! ¿Por qué a mí? Pero para mala suerte de los mexicas, Cortés era un necio, era testarudo y era terco, y recuperaría sus fuerzas y sus ánimos para seguir con su conquista de México. Y también recibiría la ayuda de las terribles enfermedades que habían traído consigo desde España, para las cuales el pueblo mexicano no tenía defensa alguna, y se movería rápidamente a asediar Tenochtitlan con la ayuda de sus aliados tlaxcaltecas, pero esa historia es para otra ocasión. Y así termina otro episodio de Crónicas de Guerra. Si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encontrarás como @crónicasdeguerra solo con la D, y nuestro correo es crónicasdeguerra@outlook.com. Y muchas gracias por seguirnos escuchando. Y también un agradecimiento especial a nuestros hermanos en Washington, Florida, Nueva York, Idaho, California, Ohio, Rhode Island y Nueva Jersey que nos escuchan. Nos estaremos viendo en el próximo episodio y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.